La displasia de cadera o luxación congénita de la cadera es una patología que afecta la articulación coxofemoral donde se incluyen el hueso ilíaco, la cabeza femoral y la cápsula articular. La displasia de caderas consiste en un desplazamiento anormal de la cabeza femoral del acetábulo. Este desplazamiento se puede clasificar en tres tipos: luxado, separación completa de la cabeza del fémur; luxable, la cabeza del fémur puede ser desplazada completamente del acetábulo por medio de maniobras o movimientos sutiles; y subluxable, donde la cabeza del fémur se encuentra dentro del acetábulo, pero con movimientos específicos se puede provocar un desplazamiento considerable del fémur. Esta enfermedad se presenta en neonatos. Sus causas exactas aún son desconocidas, sin embargo se ha teorizado que se transmite genéticamente de los padres del neonato. A pesar de esto, hay estudios que indican que aquellos bebés que son primogénitos suelen padecer más frecuentemente de displasia de cadera. Esto se debe a que las paredes musculares abdominales y uterinas de la madre al momento de tener el primer hijo son muy rígidas y por lo tanto dificultan el movimiento del feto, limitando el movimiento de la cadera en el periodo perinatal. Esta restricción del movimiento suele estar también apoyada en el hecho de que en el periodo perinatal el feto se ubica en posición occipito-anterior, donde la cadera izquierda del bebé queda siendo presionada por la columna vertebral de la madre. Esta es la causa por la que la displasia de cadera se presenta más frecuentemente en la cadera izquierda. Esta enfermedad solo puede diagnosticarse después del periodo neonatal, dado que al nacer los bebés todavía están pasando por modificaciones en su sistema óseo, lo que hace muy difícil inferir sobre la presencia de esta enfermedad. La exploración física es el primer método de diagnóstico. Entre estas encontramos la maniobra de Ortolani, que consiste en conseguir una luxación de cadera por medio de abducción. Se doblan las rodillas del infante y se realiza una flexión de cadera a 90 grados y posteriormente se inicia una abducción de forma que se esté empujando el trocánter del fémur hacia arriba. De esta manera, si la cadera se disloca, sobresaldrá la cabeza del fémur por el reborde posterior del acetábulo. Si esto sucede, el diagnóstico para displasia de cadera es positivo. El siguiente diagnóstico importante es la radiografía. Es a través de radiografías o imágenes diagnósticas, donde se revisa el plano frontal de la cadera. Ahí se busca si el índice acetabular es mayor a 30. Si este es mayor a 30, se considera que hay luxación de cadera y por lo tanto hay displasia de caderas. También se utilizan otros tipos de análisis como análisis sectorizado. Sus consecuencias en el movimiento y la marcha, dado que la mayoría de los diagnósticos positivos de displasia de cadera se dan en infantes, la consecuencia del movimiento suelen ser difíciles de identificar dado el esqueleto en desarrollo de los bebés. Sin embargo, se sabe que al producir dislocaciones se afecta la estabilidad de la articulación y se aumentan los grados de libertad en el movimiento de la articulación tanto para abducción como para flexión de cadera. Es decir, que cualquier movimiento o esfuerzo mal aplicado podría sacar la cabeza del fémur del acetábulo, lo que restringe el movimiento de la articulación. Cuando la enfermedad es detectada en adultos, se pueden realizar análisis de marcha cinemáticos y cinéticos, teniendo en cuenta las articulaciones de la pierna. En adultos, la displasia de caderas suele presentarse con dolores musculares en la zona afectada. Se suele identificar una mayor carga en la cadera derecha y presiones anormales en algunas partes de la cabeza del fémur izquierdo, dado que éste se desliza constantemente del acetábulo. El dolor producto de la displasia de cadera viene acompañado con el desarrollo de artritis en la zona cartilaginosa del acetábulo, debido a la fricción entre el hueso de la cabeza del fémur y las zonas del acetábulo que no están diseñadas para soportar dichas cargas. En cuanto al patrón de marcha, se evidencian cambios en la cinética de los cambios angulares de las articulaciones de la pierna, en donde se muestra que los pacientes con displasia de caderas suelen tener una flexión de cadera reducida en contraste con la flexión de cadera de una persona normal. Esto podría ser producto de intentar reducir la carga en la parte posterior del acetábulo, en lo que también ayudan los músculos cuádriceps femoral y glúteo medio, donde se realiza mayor fuerza en comparación con una persona normal en la fase de propulsión de la marcha. También se reporta que en la fase de propulsión de marcha se disminuyeron los picos de flexión plantar y supinación de tobillo. Además de esto, se ha observado que el torque de rotación interna de la rodilla aumenta debido a la fuerza ejercida por el glúteo medio. Este movimiento, por lo tanto, debe ser contrarrestado por una leve pronación del tobillo. Los tratamientos actualmente se enfocan en los neonatos. Los tratamientos actuales se enfocan en los neonatos e infantes en sus primeros años.
El tratamiento más común es reubicar la cabeza femoral dentro del acetábulo. Posteriormente se ubica un yeso de contención para que el fémur no se mueva de su posición y de esta forma el hueso y cartílago de la zona acetabular crezca correctamente encapsulando la cabeza del fémur. Esto se logra gracias a la capacidad regenerativa y adaptativa del sistema óseo de un neonato. También se utilizan férulas en vez de yesos en los casos donde la luxación no es muy severa. Cuando la displasia es muy severa, se sugiere realizar una reducción de cadera o de cabeza femoral, en donde se recortan partes del hueso para reestructurar la zona acetabular de tal forma que la cabeza del fémur quede encapsulada. Se ha visto que dadas las luxaciones producto de la displasia, algunos tejidos crecen de forma irregular entre el acetábulo y el fémur. Por lo tanto, a veces es necesaria la intervención quirúrgica para reparar estos tejidos. En este video tomado por mí de una simulación de cómo caminaría una persona con displasia de cadera, quería resaltar en especial la pronación del tobillo que se puede ver en mi pierna izquierda y se puede ver cómo se balancea mi cuerpo debido a esta pronación de tobillo y lo que está intentando contrarrestar una rotación interna de la rodilla, producto de la fuerza que genera el glúteo medio. Este video fue tomado con base a otros videos vistos de personas con displasia de caderas. Bueno, ahora vamos a hablar de la ruptura de meniscos. ¿Qué son los meniscos? Los meniscos son dos almohadillas de tejido cartilaginoso que cumplen diversos propósitos de dispersión de fuerzas y amortiguamiento al transmitir cargas desde el fémur hacia la tibia. Están ubicados en la articulación de la rodilla entre la tibia y el fémur. ¿Qué funcionalidad cumplen? Bueno, la funcionalidad que cumplen es de transmisión de cargas, absorción de choque y reducen el estrés de contacto al incrementar el área de contacto que tiene la rodilla. Además, tienen una funcionalidad de estabilidad, puesto que el menisco medial está ligado firmemente a la tibia. Esto contribuye a la estabilidad anterior de la rodilla y es la parte que se rompe más frecuentemente dada su poca movilidad. También cumplen una función de lubricación y nutrición de la articulación. Aunque no se conoce el mecanismo exacto por el que ocurre, se presume que los meniscos comprimen y hacen circular líquido sinovial en la articulación, reduciendo la fricción en esta y proporcionando nutrientes a la misma. También tienen una función de propiocepción, puesto que hay presencia de mecanorreceptores, tanto rápidamente adaptables como lentamente adaptables. Los primeros sirven para sensar el movimiento de la articulación, mientras que los segundos sensan la posición de esta, y cumple una función importante en la retroalimentación sensorial de la rodilla. Ahora, ¿qué es la ruptura de meniscos? Hay que aclarar que si la ruptura es en el tercio más externo del menisco, el daño puede sanar por sí solo sin necesidad de una cirugía. Esto se debe a que esta parte de los meniscos tiene una gran irrigación de vasos sanguíneos y las células sanguíneas ayudarán a regenerar el tejido del menisco. ¿Qué sintomatología tiene? Eh, lo más notorio y lo que más cuenta la gente es una sensación de ruptura o estallido o popping, también hinchamiento y rigidez de la articulación, dolor al girar o rotar la rodilla, dificultad para enderezar completamente la rodilla y fijación de rodilla en un punto. También se tienen sensaciones en que la rodilla presenta debilidad. ¿Qué tratamientos existen? Los tratamientos dependen de que de tan grave sea la ruptura. Dependiendo de la gravedad de esta, puede ser ah, desde hielo para bajar la hinchazón y antiinflamatorios hasta terapia de rodilla o cirugía completa. ¿Qué consecuencias biomecánicas trae esto? La ruptura de la raíz de los meniscos, en la mayoría de los casos, resulta en un decrecimiento significativo en las áreas de contacto tibiofemorales. Esto incrementa picos de presiones de contacto y mientras que estudios reportaron que casi siempre los picos de presiones de contacto vuelven a los niveles previos a la ruptura de meniscos,
No siempre las áreas de contacto fueron restauradas a los niveles previos de la ruptura. Los signos más comunes son sensibilidad de la línea de la articulación y dolor posterior en la rodilla con flexión profunda.